Sale pues, vámonos recio. Híjole, ya no te puedo acompañar a comer, es que me van a mentar la madre en 10 minutos. Y sí tengo que llegar puntual porque si no me regañan. Quizás no lo podría haber demostrado, ¿no? Porque en Chalco, pues, Ni llegado a la biblioteca, güey. Lo baleaban en la esquina. la cuchillaba. Se ve que trae zapatos. ¿Me está diciendo que soy una prostituta de nacido? Yo me prostituyo. A mí no me molesta. Me siento muy orgulloso de eso. Si en la primera al usar el compás te salía cualquier figura menos un círculo, si cuando elegiste tu carrera buscaste una que no tuviera matemáticas porque los números no son lo tuyo, si no entiendes las altas finanzas cuando en la tienda te piden 2 pesos para darte 10 de cambio, entonces estás en el lugar correcto. Seguramente has escuchado que las matemáticas están en todos lados, pero nunca has pedido un octavo de queso panela. Cada semana, Miguel Serrano, Christopher Tejeda y yo, Eduardo Sánchez, te lo demostraremos por contradicción. ¿Cómo están, muchachos? Muy bien, Muy madreados por este inicio de año. Iniciando el año. Sí, ¿Qué tal sus fiestas? O sea, las fiestas te destrozaron la moral. Sí, güey, sí, ya. Te destrozaron la moral. Sí. ¿Qué hicieron sus Peleas años por nuevos? terreno, ya sabes. La revancha, ¿no? La revancha, Proteger la lo que era revancha, tuyo. Claro. Yo invertí en la abuelita, eso. Y mucho alcohol, resacas, cosas así. Muy bien. Estamos... Pues yo me la pasé en Querétaro. Bonito. ¿Vas a Querétaro? Porque se va a caballo. No, o sea, Sí. es un decir, ¿no? Vas a Sí, Querétaro. Es porque se va a caballo. ¿Tú te la pasas a Monmonzuela? Yo en el rancho con... En el rancho. Con tu abuelo. Sí. Bueno, con mi abuelito no, porque... No, bueno, un sí, poco pero de digamos miedo, en el rancho de tu abuelito. Ajá. Pero en el rancho de mi abuelito, sí, porque sí va a ser un poco medio raro, ¿no? Ay, bueno, que sí, porque sí, ahí tenemos un altarcito con Con sus tu cenizas. abuelito, sí. Ajá. Ah, no, ¿Y ustedes? creo que eso es ilegal, que tengamos sus cenizas. Ah, bueno, pero sí tienen su... Sí, Sí, hay un lugar especial. El panteón, claramente, legalmente, todo está Todo bien. está establecido. Sí, sobre En la orden. regla. Está bien. La norma. Sobre la norma, sí, no hay ningún delito que perseguir. Pero sí, todo bien en el rancho, en el Y rancho de mi ustedes, abuelito. pues, donde Todo se la hayan bien. pasado, pues ahí Barbacoa. escríbanlo, ¿no? Barbacoita comimos. Qué rico. Y cuando gusten, hacemos ahí una reunión de por contradictios en esas Por tierras. contradictio premium, ¿no? Ajá, es hacer Por acá. contradicto Patreon. Pero Ah, Patreon, ¿no? Más Patreon Plus. ah, Ya vamos a ver. Ultra Patreon. Ajá. Bueno, pues esperamos que este año esté lleno de grandes experiencias para todos nuestros escuchas. Que no se le hayan pasado en la biblioteca encerrados estudiando matemáticas, por favor, por salud mental. Esperamos que se hayan ido a algún No, pero que este año nuevo sea para todos, pues, que pasen sus materias. Fructífero. fructífero, que los Reyes Magos les traigan algo. Que resuelvan el llegan. problema NP. PNP. P. Maradona Moon Activated Successfully, güey. Ese mundial nos trajo, todavía estamos sufriendo las secuelas del mundial. No, increíble que Argentina ganara 2-1. Golazo de Messi, nadie lo esperaba. No Y mames, ya güey. pasaron las fiestas. Vámonos con Luffy. Ya se guarda el sombrerito. Y comenzamos este nuevo año, muchachos. No mames, sí. Güey, chingamos a Tono. A nuestra madre, güey. Imagínate Bueno, que sí pasara. entonces, ahora, ¿de qué nos vas a platicar, Miren. Lalo? De hecho, si se dan cuenta, no traigo nada esta vez. Porque justo cuando estaba escribiendo el capítulo, la idea surgió porque mi hermano recientemente está estudiando y le está llevando Introducción al Pensamiento Matemático. Y me di cuenta justo... Su primera materia de universidad. Su primera materia de universidad. Y me di cuenta de problemas que, digo, no sé qué, digas, están bien sencillos, pero que tienes esa intuición tuya para cómo resolverlos, ¿no? Por ejemplo, uno de esos problemas que tenía me dijo, oye, ¿cómo puedo calcular la distancia de un punto a otro sin usar la ecuación de la distancia entre puntos? Midiéndolos con la regla, güey. ¿Ve? O sea, hay pensamiento matemático y pensamiento... No, pero, o sea, ¿cómo lo harían? Por ejemplo, ¿ustedes cómo lo harían? Si no puedes ver la ecuación de la distancia entre 2 puntos, o tienes que calcular la... Para mí eso es la hipotenusa de un triángulo. Es correcto. ¿Tú cómo lo harías? Pues, sí, es que
O sea, Para digo, mí suena complejo, ¿por qué razón? Porque al final una fórmula se demuestra a partir de la otra, entonces Claro, para claro. mí en esencia estás Sí, o usando sea, lo mismo. Ajá, y yo digo, Sí. no hay como... O sea, eso es algo que, por eso es que cuando tú dices, lo haré de esa forma, para mí es como, Sí, es la sí. misma idea. No, claro, pero digo, no hay muchas maneras de ¿No? calcular Sí. la distancia entre dos puntos, pero para mí, o sea, si tú me dices, a ver, no uses la ecuación que ya está hecha, yo diría, bueno, no la uso, para mí es un problema de calcular la hipotenusa de un triángulo. Y si te das cuenta, por ejemplo, Aunque sea la misma ¿cómo es fórmula. de ahí que sea- de ahí se desprende, pero por ejemplo, tal vez nos daría esa idea de cómo hacer una demostración a raíz de otras cosas que ya conocemos, ¿no? O llegar por otra ruta. Claro, a la Exactamente. misma fórmula, porque al final de cuentas, ese camino te va a llevar a la misma chingada fórmula. Espérame. Exactamente. Pero- Es como, sí, ahorita pensando en esto, ¿cómo calculas el área de un triángulo? Vas a ponerlo unos rectángulos. ¿Cómo lo calculas? Base Sin usar por- base por altura sobre 2. Ahí está el pedo. Exactamente. Con el del paralelogramo, ¿no? Con el Si no mal producto, recuerdo- con el producto punto, ¿no? Se Para podrá- mí- Esa es otra alternativa muy buena, excelente. Pero O sea, la forma más fácil, o sea, obviamente para mí es llegar a la misma fórmula, base por altura sobre 2, pero para mí es considerar, o sea, base por altura sobre 2 se llega porque consideras al triángulo como una mitad de un paralelogramo. claro. Y entonces, eso es lo más fácil, entonces tú sabes... Bueno, esto lo o por comentaba integrales, güey. porque estaba recordando, esa es otra. Exacto, pues el ¿Se área acuerdan- bajo se una acuerdan de curva, la pero en este fórmula? caso una recta, claro, sí. Y ahora, si no estoy equivocado, si estoy equivocado, pongan en los comentarios. Pero por ejemplo, está la fórmula para calcular el área basado en el semiperímetro. O sea, Sí, sí, es seguro. la raíz cuadrada de el semiperímetro menos quién sabe qué madres, algo así. Creo. Pero hay una fórmula que se utiliza así. O sea, hay diferentes formas de llegar a un problema, ¿no? Bueno, y luego... Entonces, yo le dije, pues haz un triángulo. Dije, considera el triángulo y esa es la hipotenusa. Y calcula, sabes cuánto va a ser tu punto. el teorema de Pitágoras, ¿no? Y usa el teorema de Pitágoras y vas a llegar a la distancia entre puntos sin usar directamente eso. Le dije, pero al final de cuentas va a ser como calcular la distancia entre puntos, pero es por otro O sea, no lado. estás... Aquí... Está implícito. No, pero de hecho, aquí una de las cosas que está, bueno, en este problema, en particular en este caso es, la fórmula de la distancia entre puntos es fórmula, literal. Tú tienes una expresión, tienes x1, x2, y1, y2, y solo sustituyes. Ajá. Pero ¿qué está pasando atrás de eso? Claro, ¿qué es lo que lo sustenta? Entonces, lo Porque que tú sí estás se vale, diciendo, ¿no? o sea, luego lo que tú estás diciendo es, no, considera un triángulo, utiliza el teorema de Pitágoras, porque es un triángulo rectángulo, y al final vas a llegar a lo mismo, o sea, y2 menos y1, x2 menos x1, raíz cuadrada, la chingada. Cuadrado, Vas a llegar a lo mismo, pero tú no estás usando la fórmula ahí. Estás Estás usando un razonamiento. Entonces, No, y que si te vas ajá. más atrás, o sea, pensándolo, eso solo lo puede razonar una persona que ya conoce el concepto de un plano cartesiano. Pero si a ti te ponen a medir la distancia entre dos puntos, güey, ¿cómo le haces? Tienes que conseguir un marco de referencia. Si no, suponiendo que tú no... Bueno, Claro. los griegos no Ay, tenían... me encanta, ay. No, pero digo, los griegos no tenían marco de referencia, güey. Entonces, por eso se llama plano cartesiano, Claro, porque claro, Descartes Descartes, fue ajá. Descartes. en la baja edad media, ¿no? Más para allá. Casi 1000 años, más de 1500 años yo creo, Sí. más después de los griegos. Ellos sí no tenían punto de referencia. Y seguro sus cálculos serán a raíz de, pues simplemente, bueno, ahorita retomo esto, Ay, güey, sí. pero a lo que voy es, en ese momento dije, no manches, para mi hermano se quedó pensando y dijo, ¿cómo? Y ya le expliqué más o menos, dijo, ya le caché. Entonces me di cuenta de el pensamiento matemático que hemos desarrollado, ¿no? O sea, digo, es lo que decía, bueno, a mí me costó una carrera de matemáticas poder imaginarme este Rápido, pero problema además desde rápido, otro lado, exacto, ¿no? sí. O sea, no es tampoco que sea algo inmediato. Le dije, no es como que tú digas, no, estoy bien, güey, porque no se me ocurrió así. Le dije, no, a ver, a mí se me ocurrió rápido porque pues, tengo una carrera, ¿no? Y una maestría, güey. Y una maestría en la que tal vez algo se me quitó pegó. un poco lo pendejo, ¿no? Y muy poco. Sí, muy poco, Y pero muy sigo poco. siendo. Muy poquito, sí. O sea, y casi nada, o sea, sigo casi igual, ¿no? Nada más que con un título, ¿no? Que no manché el primer día. Pero- Entonces, iba a escribir un capítulo de ¿qué es el pensamiento matemático?, ¿no? Ajá. Y cuando empecé a redactar dije, ¿qué es el pensamiento matemático? Y dije, bueno, a ver, ¿cómo les cuento qué es el pensamiento matemático? Y bien que mal es un sustento para ser un buen matemático.
necesitas un pensamiento matemático Bueno, por eso se llama así, güey, ¿no? para poder... Parece redundante, pero... Y dije, bueno, ¿qué escribo para contar el pensamiento matemático? Y sinceramente no supe como qué escribir para contar qué es el pensamiento matemático. Pero dije, que el hago al güey, voy a hacer el capítulo con 2 matemáticos, 3 contándome a mí, que podemos intentar contarles qué es el pensamiento matemático a raíz de lo que nosotros hemos aprendido, de los caminos que hemos sorteado a través de toda nuestra y carrera. la experiencia, ¿no? Desde el hecho de ser estudiante, ver lo que te enfrentas, pero por el otro lado, ahora ser el que enseña, ¿no? Exacto. Y ver las dificultades a las que se enfrentan. Y tú, de tu experiencia, ¿cómo le puedes ayudar para que esa persona lo entienda? Y cómo concebimos este concepto de pensamiento matemático y cómo realmente, sin quererlo, lo estamos usando cotidianamente nosotros, tal vez, que ya lo interiorizamos de algo que es nuestro pensar común, que ya cuando lo piensas así fríamente no es tan común, ¿no? Porque Como ya dicen, nos ¿no? maleamos, El ¿no? sentido común es el menos común de los sentidos, ¿no? Entonces En dije, matemáticas, ¿no? Exacto. En matemáticas es donde no. y dije, mejor en vez de estar escribiendo o buscando cómo explicar algo que ni siquiera entendemos al 100%, como nuestras ideas, mejor que Christopher y Miguel me cuenten ellos. Y tú, Y bueno, sí, nos obviamente, contemos. o sea, que entre los 3 platiquemos qué consideramos por pensamiento matemático. Uy, es que sí es algo denso, es algo complejo. Yo me imagino que ha de haber ensayos de epistemología de la ciencia y cosas así muy abstractas que te hablen de el pensamiento científico matemático es esta madre, ¿no? Buscando, investigando, sí hay incluso material didáctico y todo que te intentan como desarrollo del pensamiento matemático en los niños menores de 6 años. Y sabes, fíjate que Desarrollo hablando de esto, perdón que te No, interrumpa. no. Algo que es bien importante en México, yo creo, no puedo hablar de los demás países, pero bueno, sí siento hay una pequeña diferencia, por ejemplo, entre México y Brasil, que es donde Lo que estuve. conoces, ¿no? Que es lo Ajá. que conozco es estos 2. Aquí, creo que en algún momento lo hablamos en el podcast. Aquí en México se menosprecia mucho como la enseñanza de las matemáticas, como de, incluso si tú a alguien le dices, estoy estudiando un posgrado en enseñanza de matemáticas, como, ay, güey, eso ni siquiera vale, ¿no? Pero saber enseñar matemáticas o crear las herramientas para que un alumno entienda los conceptos es algo verdaderamente complejo. De hecho, es muy complejo, o sea, Demasiado. hace 2 capítulos platicábamos de estos canales de YouTube y eso, Ajá. y ya platicamos de Julio Profe, o sea, Sí, Ujú. sí, sí. Julio Profe, o este personaje, no es matemático de profesión, pero tiene una manera especial o muy clara de Platicar las cosas, enseñar, y bueno, transmitir, ¿no? sí, Sí, de acuerdo. y de explicar conceptos abstractos de una manera que alguien que no tiene este pensamiento desarrollado lo entienda. O sea, es algo complejísimo. Y es que hay muchas cosas que tú puedes entender como matemático. O sea, por ejemplo, la integral de X. Si tú conoces toda la estructura, puedes decir, pues es claramente tal cosa, ¿no? Pero, o sea, es X, pero ¿qué tal si te ponen cualquier otra cosa? Una manzana. Por notación, ¿no? ¿Qué haces ahí? Si la persona no estudió matemáticas, no va a entender. Entonces, y se lo estarás dando como una regla. Y es una memorización, pero no es realmente un aprendizaje, no está aprendiendo. Entonces, es bien, bien complejo. Yo, o sea, hay teorías de la psicología, no me las sé y Disculpen. sí, güey, quien sabe de eso, pues que nos explique mejor. Pero hay teorías de la psicología que hablan de que en el ser humano hay distintas inteligencias. Una, la que nosotros sabemos, la que esperamos tener, es la inteligencia más desarrollada, es la inteligencia lógico-matemática. Pero hay otras, ¿no? La inteligencia espacial, la lúdica, la emocional, hay otras muchas, ¿no? O sea, por ejemplo, Me faltan todas. en lo particular, ¿no? Me faltan todas, güey. Así. No, pero son como 7, o sea, Sí, son sí, como 7, claro. 8. No, pues, Pero por ejemplo, Que nos hemos dado cuenta en esta sociedad que la emocional estaba olvidadísima, ¿eh? Estaba. Estaba. Ya empieza como empieza a trabajarse un poquito, ¿no? pero, o sea, a lo que voy es, estas inteligencias están más desarrolladas dependiendo la personalidad De cada persona. y el temperamento de cada persona, ¿no? De cada ser vivo, de cada ser humano, perdón. Por ejemplo, en lo particular, a mí o sea, parece un chiste, o sea, parece una tontería si quieren, pero a mí me cuesta mucho trabajo iluminar, o sea, cuando uno ilumina con colores, Ujú. sin salirme de la raya. Te lo prometo que a mis 32 años, güey, no puedo iluminar sin salirme de la raya. Otra cosa que a mí me cuesta un chingo de trabajo es, yo no puedo cortar derecho, güey.
Te lo prometo, güey, o sea, acá- o sea, haz de cuenta, sí, tampoco es casi como que tenga pinches problemas así sí, exacto, güey, del punto fino. No, pero sí, como que Pues haz de cuenta que cuando yo corto, no sé cómo le hace la gente para cortar en una línea recta, o sea, yo corto y se ve así como, ¿ves cuando cortas y te vas para acá? Y otra cortas y te vas Claro. para Sí, que así. sea un poquito Es un ahí. polígono. A mí me cuesta mucho trabajo. Yo seguramente no tengo esta inteligencia o no tengo desarrollada esta parte, por ejemplo, si queremos decirlo de una manera, que artistas plásticos tienen desarrollada, ¿no? Y quizá hay personas que tienen desarrolladas estas otras inteligencias que la parte lógico-matemática no la tienen desarrollada. Y con esto quiero, bueno, voy a responder para mí, ¿no? Sí, tratar de responder, ¿no? Que para mí es el pensamiento lógico-matemático. Para mí el pensamiento lógico-matemático tiene que ver con la abstracción de conceptos, ¿no? En algún momento les platiqué que hay dos versos de Jorge Luis Borges, de una estrofa, ¿no? De Jorge Luis Borges de un poema que se llama El Golem, que dice algo así, ¿no? Si como dice el griego, ¿no? Si como dicen el cratilo, el nombre es arquetipo de la cosa, en la palabra rosa está la rosa y todo el Nilo en la palabra Nilo. ¿Y qué quiere decir esto? Quiere decir que las palabras son abstracción de algo real. Y así en las matemáticas, los conceptos matemáticos son abstracción de una idea o una intuición, si quieres numérica, de algo que está en la realidad. O sea, por ejemplo, el sentido de cantidad. ¿Qué chingados es la cantidad? Sabes dónde hay más y sabes dónde hay menos. Sí. Pero ¿cómo le explicas? O sea, es muy complicado. Pero tienes esta intuición, este sentido. Entonces, las matemáticas o el pensamiento lógico matemático para mí, esto que decíamos, ¿no? Introducción al pensamiento matemático, para mí es tener conciencia de esa abstracción, ¿no? O sea, te están introduciendo a poder abstraer estos conceptos. Eso es... Digo, para mí igual me puse muy filosófico. No, como te están introduciendo güey, y luego se ve por ahí. Yo ni me doy cuenta y ya me están albureando Tú 3 metiéndote veces, hijo de la goles. chingada. Sí. No, pero sí justo esa la abstracción de las palabras, no había considerado que justo, no importa en qué parte del Nilo estés, la palabra Nilo engloba todo el Nilo, exactamente. Sí, güey, o sea, la inmensidad de un río como los del Nilo caben 4 letras, ¿no? Ajá, o la rosa, o una mesa, o la tabla, o el número, güey. ¿Qué chingados es un número? Que es bien difícil eso de ¿qué es un número, no? O sea, ¿cómo le dices a alguien qué es un 1? No, pero ¿qué es un 1, güey? O sea, ¿cómo le dices a alguien, ese es un 1? No, ni madres. Una vez, y no me acuerdo quién fue, ni en dónde, ni nada, pero ahorita todavía tengo muy grabada esta cosa que, justo, ¿no? O sea, es una pregunta muy sencilla. ¿Qué es un número? Así en abstracto. Y una vez, como yo lo escuché explicado y me pareció pedagógicamente muy acertado, y además, bueno, y otra de las limitaciones es que nuestro lenguaje no nos permite diferenciar cosas, pero un número es la representación de un conjunto con ese número de elementos. O sea, digo, no, el lenguaje no me parece acertado porque estás definiendo algo con la misma palabra, ¿no? Pero digamos, ¿qué es el 1? El 1 es la representación de todos los elementos, de todos los conjuntos que tienen un elemento, ¿no? O sea, cuando digo un elemento es eso. Pero si tú, o sea, digamos, es como es un redundante, por eso no tengo, o sea, por eso digo que esta limitación del lenguaje. Pero sinónimo de 1. Ajá, o sea, pero digo, es matemáticamente hablando, diríamos que un número es la cardinalidad de un conjunto. Para mí eso es, o sea, yo sí lo definiría. Igual estoy mal, ¿no? Pero para mí, cuando yo una vez escuché esa explicación, me quedé así como, no mames. Sí, tiene sentido, ¿no? Y entonces lo entendí mejor y entonces por eso es que ahorita lo digo así, porque alguna vez lo escuché. Eso, para mí, es el pensamiento matemático. Es poder abstraer esas intuiciones matemáticas, si otra vez, ¿no? La pinche imitación del lenguaje porque estás diciendo matemático, ¿no? Poder entender o abstraer estas limitaciones, ¿no? Estas abstracciones, estas ideas, estos conceptos que están por ahí volando en algo formal, en lenguaje.
¿no? En una... Algo escrito. Ajá, en lenguaje, ¿no? O sea, no tiene que ser escrito, Bueno. puede ser hablado, puede ser lo que sea, pero en lenguaje. Eso, para mí, es el lenguaje matemático, ¿no? Y digo, me puse muy filosófico, quizá por mi vena de filósofo, pero... ¿Tú qué piensas del Pero pensamiento sí. matemático, güey? Güey, o sea, yo lo único que puedo decir es que... Todo lo que dijo Miguel. Por dos. Eso, justo lo que dijo Miguel es lo que estaba pensando. Bueno, pues muchas gracias, este es el fin del capítulo. Pues gracias, pues déjenos que eso es para ustedes el pensamiento matemático. Ay, es que es algo demasiado complejo. O sea, no, ni siquiera te lo juro que Es que no nos ponemos a pensar, güey. O sea, lo abstraemos tanto y ya lo damos tan por hecho de... Es que es obvio, es evidente. A ver, pero sí. Llevas 10 años en el rubro, güey. Que... No, o sea... No, sí, porque sí. a lo que voy es que tú llevas más de 10 años dando clases. Entonces, Sí. para ti tal vez ya eso de transmitir las matemáticas es un poco más... O sea, es del tan día a natural día. que ni siquiera Sí, lo concientizas, Y no consideras de... Bueno, porque yo digo, es que eso es obvio, ¿no? Digo que no espero no seas de esos maestros, ¿no? Que digas, esto es evidente que de esto. No, pero a lo que voy es, para ti algo que ya consideras, pues, que dices, ¿por qué no lo ven tan claro como yo lo hago? Tú, o sea, justo, ¿cómo explicas tú qué es el pensamiento que tienes que desarrollar, güey? Para que sea algo llamado a decir, es que es el pensamiento matemático que necesitas tener para poder entender que la integral de Es que dx no, es digamos x, que güey. no, es que no podría definirlo, solo sé que es algo que se va construyendo, o sea, solo sé que es algo que se va construyendo y que no creo que es algo que tenga que ver con dar muchas fórmulas y esas cosas, no, es con que la persona se cuestione y ¿por qué haces eso? ¿Y qué pasa si tú le cambias esto a esto? ¿Aplica lo mismo o ya cambia? Es como mucho el por qué. A mí, cuando, bueno, estaba en el cubo de ayudantes, me tocaba mucho. A mí me encantaba. ¿Quién, amigo? Ahí está es un espacio seguro, güey. ¿Quién te hizo tanto daño? Denúncialo, güey, denúncialo. Güey, eso es penado. Pero me sucedía mucho. Pasaba que- mucho, me acontecía mucho. Que llegan muchas personas como de, y aquí quiero hacer esto. ¿Y por qué lo quieres hacer? ¿Qué implica? O sea, yo veo que quieres hacer esto, pero ¿por qué lo quieres hacer? ¿Y qué tal si yo le cambio aquí? ¿Sucede? Y veía que les costaba mucho trabajo. ¿Por qué? Porque evidentemente es algo que no tienen construido. Pero es algo que creo que tiene que pasar tiempo. Que por ejemplo, uno de los ejemplos más claros en este aspecto de la lógica matemática que desarrollas es un ejemplo que siempre te ponen en máximos y mínimos en cálculo diferencial. No sé si te lo vieron que para el área máxima, creo, de un rectángulo, según, que el área máxima ni siquiera es un rectángulo, creo que tiene que ser como un cuadrado o una madre así, que te sale una figura que ni siquiera estabas pidiendo, ¿no? Que tiene que dar una coincidencia en el lado, no me acuerdo bien. Pero ¿Qué cosa que dijo él? No. Sí, ok. No, pero que sí contradice tu intuición, güey. Porque tú estás buscando el área máxima de un rectángulo y te dicen, no, el área máxima es un cuadrado, ¿no? Y tú, no que un rectángulo, güey. No importa. Al final de cuentas, un cuadrado es una parte Es un rectángulo con un lados rectángulo. iguales, ¿no? Entonces dices, verga, ¿no? Entonces no es lo mismo, ¿no? O sea, ya es cuando tu lógica se está torciendo o te juegan con tus aspectos, con esta parte lógica o el pensamiento matemático de decir, chinga, no necesariamente tiene que ser un rectángulo, el que yo conozco como un rectángulo, ¿no? Me gustaría hacerles una pregunta. Sencilla, muy fácil. ¿Qué concepto básico, no necesita ser avanzado, les ha costado mucho trabajo enseñar? Mayor o menor. A mí aprenderlo, más allá de enseñarlo, aprender el símbolo de mayor y menor, güey. Claro. Me cuesta un huevo, me costaba. Sí. Ahorita les digo cómo lo aprendí bien y es de la forma más absurda. Digo, enseñar, ¿Qué concepto? ¿Qué concepto me... Bueno, yo voy a dar el mío, a ver. Una de las cosas, una vez me tocó dar clases para chicos que estaban estudiando cosas de biología, eran chicos de química, bioquímica, eran chicos de ciencias biológicas. Y cuando vimos las funciones trigonométricas, no mames, o sea, dije, güey, Es que no para te mí es algo enseñan qué natural, es. para mí es algo natural, o sea, esto, pero que me decían, pero la secante, ¿qué mierda es? O sea, Sí, güey. o sea, en ese curso en particular me quedé así como, no mames, o sea, cuando me pedían, a ver, de hecho, en ese curso uno de los ejercicios era dibujar, ¿no? O sea, graficar,
operaciones con, ¿cómo se dice? Operaciones con funciones trigonométricas. Tangente entre uno más la secante de algo, ¿no? O sea, va de poquito a mucho, ¿no? Creo que era precálculo, o no me acuerdo de qué clase era. De pronto cuando me ponían a graficar, ¿no? Y te estoy diciendo que graficar con peras y manzanas, es decir, con tablita y 1 y 2, bueno, en este caso no eran 1 y 2, eran ángulos, ¿no? Pi medios, pi cuartos, etcétera. A veces yo tenía que utilizar el pinche celular para graficar en mi graficadora, en mi celular, y ver, porque decía, no mames, ¿qué es esto? Y era porque de pronto no hacía consciente que es una función trigonométrica. O sea, nosotros sabemos que es una función trigonométrica. A ver, intuitivamente sabemos qué es. Pero si ahorita te digo, o sea, si ahorita como dice Chris, ¿no? A ver, ¿cuál es el concepto más? Nos ponemos a decir, a ver, defíneme función trigonométrica. O sea, yo no sé, solo te puedo decir, es una función que opera sobre los ángulos. Y no sé, o sea, no sé. Ángulos y radios. Gracias. Bueno, y es que yo creo que antes de eso tendrías que ver de dónde vienen, para que entiendas el concepto, que tiene que ver con semejanza y cocientes, que hay cierto tipo de triángulos que si los haces más grandes, no importa el cociente de los lados, siempre va a dar ese ángulo. Claro, pero por ejemplo, o sea, tú estás relacionando funciones trigonométricas con triángulos, güey. Pues las funciones trigonométricas es algo muy general, que no solo, o sea, nosotros lo aprendemos con triángulos porque triángulos es lo más fácil. Pero, por ejemplo, tiene que ver con circunferencia. Fundamentalmente, las funciones trigonométricas tienen que ver con circunferencia. Y las funciones trigonométricas tienen mucho sentido en el plano polar. Ahí sí, las cosas son y muy números claritas, complejos, ¿no? Y números complejos. O sea, entonces yo cuando estaba en ese curso decía, no mames, o sea, no entiendo las funciones trigonométricas. Me quedé todo tonto, güey. Eso fue muy difícil para mí, ¿no? De hecho, ahorita, Miguel, acordándome de... Bueno, yo te dije lo que me costó a mí aprender. Lo que a mí me costó mucho enseñar y que de plano estábamos trabajándolo fueron los números complejos. En una clase me acuerdo que el profesor se sentó una semana y me dijo, un favor, desarrolle lo más light de números complejos, qué son, cómo se representan, conjugaditos, X, ¿no? Así, que tengan I, ¿no? Tus operaciones que tengan I. Y yo llegué, preparé mis clases, todo, y les empecé a explicar qué eran los números complejos, las operaciones con ellos y demás. Y de pronto una chava me dice, ¿le digo alguna duda? Y le dice, sí. Y le digo, ¿qué pasó? ¿Qué estamos haciendo? Así, ¿qué es eso? Y ya le dije... Es un nombre complejo. Ajá, él hace, pero ¿para qué va a servirnos? ¿No? Era ecuaciones diferenciales. Ajá, claro. Y ya le digo, déjame mira. Claro, no, porque... Es que era la construcción de los números complejos. De hecho, o sea, ahorita güey, que lo decías, los números complejos pueden verse como pares ordenados, ¿no? En un plano. Pero cuando te metes a ecuaciones diferenciales, la interpretación no puede ser esa. No, porque tienes que irte a la fórmula de Euler y... De hecho, no puede ser esa. La interpretación es otra cosa distinta. Que es ¿no? Tiene que ver más con curvas. Y con curva solución, senos y cosenos y mil y un cosas más. Entonces ya me quedé pensando y dije... pues le dije, mira, ahorita no se ve muy útil, pero en algún punto lo vamos a ocupar más adelante en las soluciones. Dije, ahí déjalo. Tú cree. Tú confía, así, apunta. Tú le dijiste así como, esta es una herramienta que vamos a utilizar en el futuro. Sí, mira, ahorita no se ve muy útil, pero más adelante vas a ver que sí. Pero sí, güey, o sea, ¿cómo le explicas a alguien que es un número complejo, güey? Claro, o sea, y aquí el problema va más allá, ¿no? ¿Cómo le explicas a alguien ¿Para que qué lo va a es ocupar, un concepto matemático? Que es lo que estamos tratando ahorita de dilucidar, ¿no? De decir, antes de bueno, ya no nos dijiste tú, Chris, pero antes que nos preguntaras eso de qué era lo que más nos había costado enseñar, yo ahorita que platicaban me quedaba pensando con lo que decías, ¿qué es el pensamiento matemático? Yo decía que el pensamiento matemático es la abstracción de estas intuiciones, ¿no? Cuantitativas o lógicas. Pero también creo que el pensamiento matemático es estructura. O sea, no creo que solamente sea, entiendo que es cantidad, entiendo que es mayor, menor, aunque no lo puedo explicar, lo entiendes, tienes esa intuición. Pero más allá, yo creo que también el pensamiento matemático es estructura, es decir, necesitas ordenar tus argumentos de una forma lógica que te lleven a una conclusión. Y eso también es pensamiento matemático. Yo considero lo mismo. Y me acordaba porque Lalo y yo tomamos introducción al pensamiento matemático en nuestro primer trimestre. Me acuerdo del profesor
tal vez varios en México lo conozcan o muchos lo conozcan, se llama René Benítez. Ajá. Y me acuerdo que sus clases, o sea, me acuerdo así como entre sueños, no me acuerdo exactamente no, bien. me la pasaba dormido en sus clases. Aparte que despertaba. no me la Era pasaba a las dormido. 8 de la mañana. Sí, era a las 8, güey. Sí, era a las 8 de la mañana. No me la pasaba dormido. Su curso. Pero reprobé, o sea, yo reprobé ese curso. Chócalas. Chócalas, güey. Pero, o sea, lo que sí me acuerdo es que este René Benítez empezó con geometría, o sea, literal, con círculos, con los axiomas de Euclides, ¿no? Y nos explicó eso. En algún punto entró con inducción matemática y formulita, o sea, llegar a fórmulas de inducción matemática, ¿no? Y con la notación sigma y la notación pi. Y al final, digo, yo ya no me acuerdo mucho qué pasó al final del curso porque reprobé. Pero lo que quiero decir es que era un curso muy heterogéneo. Tenía un montón de cosas de distintas áreas de las matemáticas. Y yo creo que, bueno, ese profe lo considero una persona, o sea, no solo muy sabia, sino es una de esas personas como Julio Profe, nada más que no hace videos, que tiene ese don para explicar bien o muy, muy bien las cosas. Sí. Y entonces lo que yo creo que hacía era decir, mira, ahorita, ¿no? Y ya te estoy hablando en retrospectiva, ¿no? Ya pasaron, no sé, 9 años de que pasó eso. Ah, sí, cierto. O no me acuerdo. No, sí, no, o 10, casi. ¿Va para 10? Bueno, 10 ya, ahorita es 23 ya. ¿Va para 10? Va para 10, ¿no? Unos meses. Lo que te está diciendo es, mira, no todos los conceptos matemáticos se parecen. Hay unos conceptos que son geométricos, que tienen que ver con las posiciones, con las figuras, con el espacio. Hay otros conceptos matemáticos que son numéricos, ¿no? Que tienen que ver con sumas, con restas, con divisiones, con no sé qué. Hay otros conceptos que tienen que ver, por ejemplo, con áreas, con conteos, con combinaciones, con combinatoria, ¿no? Entonces tampoco podríamos decir, el pensamiento matemático es esto, ¿no? Hay un sinfín de áreas en el que tus intuiciones de cantidad o de esto, pero hay intuiciones de espacialidad, ¿no? O sea, estos problemitas de si te dan un radio y no sé qué, calcula el área del círculo circundante, ¿no? Y la masa de la así, Tierra. ¿no? Y la masa de la Tierra. La otra es, si jugamos un mazo de 4 cartas y no sé qué, ¿cuáles son las posibilidades? Son conceptos matemáticos, pero son fundamentalmente distintos, son cosas distintas, ¿no? Entonces, más allá de eso, yo creo que es también, aparte la intuición de estas ideas, también es la estructura y el ordenamiento de tu pensamiento, el ordenamiento lógico, es decir, seguir ciertas premisas para alcanzar una conclusión que sea, en el mejor de los casos, verdadera. Pero si no es verdadera, así, Hemos visto hablando que de verdad, está mal, güey. para ti al menos va a ser verdadera, ¿no? O ver por qué chingados, en qué paso del razonamiento te equivocaste. Yo también complementaría eso del pensamiento matemático. Sí, que no es como exclusivo de una sola área. Decir, es que sé hacer geometría y ya tengo ese pensamiento lógico, ¿no? Porque, yo creo que también nos pasó, ¿no? Nosotros somos mejores en ciertas áreas que en otras. O sea, te fue mejor en ciertas materias que en otras. Por ejemplo, en particular Tienes para un mí, cierto razonamiento más hábil para unas cosas. yo nunca me dediqué a eso, ni hice nada, pero para mí, por ejemplo, las álgebras lineales fueron una gozada. O sea, para mí fueron muy fáciles, las entendí. De hecho, yo digo que aprendí a demostrar, saber qué es una demostración en álgebras lineales. Y las álgebras, o sea, en particular álgebra solita, ¿no? Grupos, esto. Y son conceptos, pues así como ciertos conceptos matemáticos. Y hay quizá otras áreas, por ejemplo, una de mis debilidades son ecuaciones diferenciales, ¿no? Y ecuaciones diferenciales seguro también tienen otro tipo de conceptos muy distinto a lo que yo mencioné, que ahorita todavía no lo tengo tan desarrollado, y eso que ya tengo ciertos años en el negocio de las En el matemáticas. En el business. business. Y por ejemplo, a ti, ¿qué materia dices, esta no me cuesta un trabajo enseñarle a la gente? A todas, no, es cierto. No sé enseñar, dices, no ¿no? sé enseñar. Llevo 2 años diciendo que reprueben. No, pues yo creo que parte de las álgebras, al contrario de ti, teoría de grupos y esas cosas. Creo que tiene también un poco que ver con que no es un área que me llame mucho la atención. Pero pienso que también, o sea, te llama la atención, pero creo que también tiene que ver con tu afinidad, o sea, porque igual se te facilita, igual no se te facilita, igual
normalmente el ser humano no Y es tiene- masoquista, ¿no? En el sentido de que, no, yo voy a lo que me cuesta más trabajo y que me hace llorar y lo que no puedes, ¿no? Normalmente vas para lo que sí puedes. ¿no? Yo sí Y voy esa- todos los días. Ah, bueno, tú todos los días, güey, de 9 a 10 de la noche. Güey. Claro. Es cierto. Ahí, agüita si quieres. Gracias, amigo. Sí, Se o me sea, acordé, te va llorando. además que, bueno, particularmente, a mí siempre me ha costado, por eso es que yo no, a mí se me facilita más, o a mí particularmente me cuesta mucho trabajo, trabajar sobre algo que no lo puedo ver. Ok, que no te lo puedes Que imaginar. no, que es como, sí, para mí debe de tener una utilidad, si no me va a costar como entenderlo. Fundamentalmente, eso, o sea, quizás, y esa es la parte que me gusta de las ecuaciones diferenciales, o de todo lo que tiene que ver con cosas aplicadas, que es como de, todo este desarrollo teórico No, se no. todo este desarrollo teórico se hace para esto, y eso es lo que me gusta. Además, ¿sabes por qué razón? Porque esa es la herramienta que utilizo cuando enseño. Para que un alumno, a mí siempre me ha funcionado, para que un alumno se interese, tengo que plantearle un problema de la vida real. ¿Tiene sentido? Digo, pero es una generalización eso que estás haciendo, ¿no? Sí, sí, O sea, sí. no todos los alumnos se interesan por algo de la vida real, ¿no? O sea, No, pero creo que debes de causar, para que algo tenga sentido en ellos, deben de verlo. O sea, si no, Pero, es parte o sea, del proceso de abstracción. digamos, esto también tiene que ver, por ejemplo, con nuestras diferencias, ¿no? Entre personalidad. Por ejemplo, para mí, lo peor que me podía hacer un profe es ponerme algo real. O sea, un ejemplo real así de... A mí los problemas, por ejemplo, en cálculo, que más me costaron trabajo fue... Calcula el máxima área de esta... ¿Qué área tiene? Para maximizar el área de... Por eso no o se ve el problema. Para maximizar el volumen de esta caja, ¿no? Que tú quieres hacer una caja de refrescos, calcula cuáles son las... lados. Para que sea máximo el área. Eso para mí era lo peor, güey. Y al contrario a ti, para mí, para mí son lo máximo como herramientas de enseñanza. Porque eso es como... O sea, se cumple todo lo que necesitas y es la forma de enganchar a los estudiantes para que vean que por qué deben de utilizar ciertas herramientas y cómo todo va ligado. con esto podemos ver que a Miguel, por ejemplo, optimización lineal casi no le ha de gustar, ¿no? Mira, fíjate, casi no me ha de gustar, pero mi tesis de licenciatura, mi proyecto de investigación fue de optimización lineal, güey. Pero es mucho aplicado, ¿no? Ajá, fue mucho aplicado, pero esa parte, o sea, cuando yo lo tú hice fuiste- fue muy teoría de gráficas, güey. Ah. O sea, que es así como muy abstracto, pero sí era optimización lineal. Ok. Pero sí, tienes razón, o sea, estas materias no me... Ahorita que decíamos de qué persona le gusta así ser masoquista y todo, güey. Pues, Estudié, tú, güey. sí, optimización lineal y luego estadística, güey. No, Miguel. Sí, tiene razón, soy una de esas, sí. Pues sí, hay conceptos matemáticos que al final luego son complejos de enseñar. De hecho, imaginar, güey, incluso imaginar. Yo me acuerdo mucho. Yo siento que uno de los más análisis. básicos que me costó trabajo, pero al final creo que sí encontré una muy buena forma de enseñarlo, es tan sencillo y creo que es de los más básicos que ves desde primaria. ¿Por qué el área de un rectángulo es base por altura? O sea, si uno mide 3 y el otro mide 4, ¿por qué es 12? ¿Y qué significa ese 12? 3 por 4 es 12. ¿Sí? Ah, la verga. Entonces, ¿por qué a un niño se lo explicas y es como, tienes que multiplicar esto por esto? ¿Por qué significa ese número? ¿Y cómo llegas porque al fin, fue algo complejo de explicarlo y porque un niño te pregunta? Bueno, a mí me pasó un niño, ¿y por qué es esto por esto, no? ¿Cómo le hago? ¿Por qué es eso por eso, güey? ¿Que nos explique, Chris? Bueno, porque hay que entender, por ejemplo, que es yo lo expliqué, por ejemplo, con centímetros, ¿no? ¿Qué es un centímetro cuadrado? Un centímetro cuadrado es un cuadradito donde cada lado mide 1 centímetro, ¿no? Ujú. ¿Qué quiere decir 3 por 4? Lo que estás preguntando básicamente es cuántas veces cabe un cuadradito De 1 centímetro adentro. adentro. Entonces puedes partir ese que mide 3 por 4, lo partes con, por ejemplo, 4 líneas horizontales y 3 verticales. Ujú. Y lo que haces es, por cada línea horizontal, por ejemplo, Claro. tienes 4 líneas y cada línea tiene 3 cuadritos. Y estás sumando. Es una suma y por eso es. Oye, yo estaba pensando en integrales, güey. Yo también, güey. O Dije, sea, yo lo primero que pensé fue integrales, güey. no mames, ¿cómo ¿En le serio? explico? Oye, integrar f de x igual a una constante. exacto, güey. Desde A hasta B, Sí, ¿no? sí. ¿Cómo le explicó Christopher a un niño de 5 años que era una Sin integral? Wow. O sea, Ese y fue niño un era y fue un dotado. Tienes concepto- razón, tienes razón. Un concepto muy básico que es el de área. Pero que... Y estoy seguro... Ese niño era el mismísimo Terence Tao, ¿no? Sí, hacía preguntas muy complejas. No, pero
Son Ese cosas niño así. 20 años después ganó la medalla Fields, se llama Terence Tao. Ese niño es el mismísimo Albert Einstein. Pero la verdad es que algo de lo que me he dado cuenta es de que la mayoría de las personas no sabemos cosas básicas. Más Cosas bien, no, sí ¿Por la qué cuando sabemos. no la sabemos? O sea, o sea, eso que te acabo de decir, te lo garantizo que si tú vas y le preguntas a mucha gente afuera que fuera matemáticos, ingenieros, no te van a saber responder por qué. No te van a dar, a ver, Porque esa fórmula es como es. no te van a saber dar esa respuesta que tú diste. Pero yo creo que sí lo saben. O sea, por ejemplo, una persona en la construcción sabe Probablemente. calcular el área bien porque necesita poner el piso, ¿no? Por Y supuesto, le por tiene que supuesto. decir, oye, necesito Tantos metros cuadrados. 17 metros de 17 metros cuadrados de piso. ¿Cómo lo sabe? Pues si tú le preguntas, oye, pero ¿cómo lo calculaste? ¿Por qué lo calculaste así, güey? No te vas a No, decir, claro. pero lo sabe. O sea, yo creo que aquí el pensamiento matemático, o sea, no solamente es saberlo, porque esa persona no tiene un pensamiento matemático. Lo que sabes es tener conciencia de por qué es así, güey. Y eso, sí te creo que si vas a afuera y... O sea, yo creo que vas afuera y preguntas, ¿por qué vas a por... O sea, ¿cómo se calcula esto? Sí, lo saben. Le preguntas, ¿por qué? Ahí es donde... Truena. Torena, sí. O sea, seguro mucha gente no sabe. Sí, yo sí he percibido eso, o sea, que a veces no se nos enseña a cuestionarnos cosas bien básicas. O las típicas reglas de secundaria, ¿no? Que uno multiplica sus números con punto decimal. ¿Por qué se suman los espacios? ¿Por qué es esa regla? No me acuerdo. ¿Qué es lo que la justifica? No me acuerdo que se suman los espacios, güey. ¿O qué cosas así, no? ¿O por qué? Por ejemplo, cuando divides... No puedes dividir entre 0. A ver. Ok, todo esto. Ese está bien cabrón. O sea, cosas tan básicas, pero que muchos no sabemos por qué son. Bueno, o el hecho de sumar fracciones, ¿por qué las sumas como las sumas? Son cosas que yo creo que no es necesario irse a cosas tan avanzadas, sino desde cosas bien básicas que ni siquiera comprendemos cómo son. No hemos estructurado, simplemente las memorizamos. Bueno, no creo que tú me hayas... O sea, yo no creo, por ejemplo, que tú no sepas por qué una suma de fracciones se hace como se hace. No es que lo hayas memorizado. Ahorita ya me podrías decir por qué si lo haces. O sea, tal vez no te hayas puesto a pensar en eso. Ujú. Pero si te pregunto, oye, ¿por qué la suma de fracciones es así? Porque la demostración matemática lo dice. Tú vas a echar mano de tus herramientas que Sí, que- desarrollaste en todo este tiempo y vas a decir, bueno, por esto, y vas a poder ofrecer una explicación como la del niño, de las unidades estos de centímetros cuadrados. Y eso, pero eso, ¿por qué puedes hacerlo? Porque tu pensamiento matemático ya está desarrollado, güey. El de otras, o sea, tal vez otras, yo estoy segurísimo, güey. Ve, por ejemplo, o sea, eso es, lo hacen las personas diario en la central de abastos, güey. O sea, lo hacen mental, más rápido que tú. Ujú. O sea, me das 3/4 de jitomate y medio kilo de no sé qué y 1,5 kilos de esto. ¿Cuánto es? Eso que estás haciendo son operaciones con fracciones. Y lo estás haciendo bien cabrón. Y tú te le dices, oye, ¿por qué haces esto? Te va a decir, porque así es, güey. No te va a saber explicar. Eso te habla de que aunque la persona sea más hábil numéricamente, no tiene desarrollo del pensamiento. Igual, tú o yo, cualquiera de nosotros, nos podemos preguntar, ¿por qué pasa esto? Y tal vez nunca te lo has puesto a pensar, pero con un poquito de esfuerzo logras llegar a una explicación satisfactoria. No la mejor quizá, pero una explicación satisfactoria como la que le diste al niño. Y eso es por nuestro camino, por el desarrollo que te estamos haciendo. Pero esto es hacer conscientes estas intuiciones que tenemos. Y no solo conscientes, sino también hacer un ordenamiento lógico. Y yo creo que algo que la razón por la que a la mayoría de la gente le cuesta es porque para desarrollar ese pensamiento hay que sufrir. Como para cualquier cosa, ¿no? Claro. Que uno aprende hay que sufrir, sí. O sea, necesita sufrir y cagarla mucho para que eso se desarrolle y se desarrolla con el tiempo, ¿no? ¿Y qué te ha pasado? Perdón, No, te sí, interrumpa. ¿Qué te ha pasado que lo que no sabías cuando Benny te explicaba que era la área de un triángulo? Ahorita para este punto, después de 5 o 6 años, dices, ay, sí es cierto, ya entendí por qué. Madurar ese pensamiento, ¿no? También. Pero adelante, continúa, perdón. Ya se me olvidó, pero sí. No, lo que yo iba a decir es, yo creo que uno madura el Perdón, pensamiento cuando logra poner en palabras, o sea, justo eso, o sea, justo el éxito
de tener este pensamiento desarrollado es lograr poner en lenguaje estos conceptos. Si tú logras explicar este concepto, entonces ahora sí ya lo aprendiste. Por eso es que nosotros podemos coincidir en eso. Aprendimos más siendo profesores que siendo alumnos. Sí. O sea, digo, seguramente en este capítulo no vamos a llegar a una respuesta final de... El pensamiento matemático es esto. Lo que podemos, de hecho, quizá ni siquiera podamos hablar del pensamiento matemático. Podemos hablar de nuestras experiencias cuando aprendimos matemáticas. Y que cada quien que nos escuche diga, bueno, sí, a mí se me hace que lo que dijo Chris o Lalo tiene más sentido con el pensamiento matemático, ¿no? Y a ver, una pregunta. Para ustedes, ¿qué se necesita para desarrollar ese pensamiento matemático? Ya sin definirlo. ¿Qué se necesita para desarrollar ese pensamiento matemático? Para mí ese pensamiento matemático tiene que ver con saber resolver problemas, básicamente. Sí. Para mí. Intuición, güey. Yo creo... Intuición y tiene que ver resolver problemas, y no solo de matemáticas. Cualquier problema de la vida real que se te presenta. Para mí no. Para mí eso es consecuencia. Para mí saber resolver problemas es consecuencia del pensamiento matemático. ¿Sí? No creo que sea el origen del pensamiento matemático. Para mí yo creo que es consecuencia. Yo creo que... Pero ¿qué pensaba, ¿no? ¿no? ¿Para ti qué se necesita para desarrollarlo? No se necesita que tengas cerebro, ¿no? O sea, que tus neuronas hagan una sinapsis ahí fortuita. ¿Por qué? Para mí, por ejemplo, para desarrollar una cierta idea, ¿no? Tal vez la integral, me costó. ¿Qué necesité para desarrollar ese pensamiento de esa idea? Pues hacer chingos de integrales, güey. Pero hay vatos que no necesitan hacer chingos de integrales. Hay vatos que solo aparece en su cabeza como una... O sea, yo digo que es esa sinapsis, ese insight es... Yo digo, a ver, muy biológicamente, muy fisiológicamente, güey, lo que se necesita es que una neurona haga contacto o cree en ese camino en tu cabeza, güey. O sea, no sé, güey. No. Iluminación divina, de cierta forma. Sí, si quieres llamarle iluminación divina o pues, casualidad. Bueno, pero hasta los que tienen iluminación divina deben de trabajar, güey. No, sí, Y pero eso por ejemplo... para desarrollarlo más. Para desarrollarlo más, pero por ejemplo, yo creo, o sea, vamos a ponernos así en una hipótesis, ¿no? Ramanujan, un Mozart, güey, ¿no? Así, ¿tú crees que él necesitó saber resolver problemas o trabajo para saber que era integral? Yo creo que no, güey. O sea, yo creo que de pronto sus neuronas fantásticas hicieron sinapsis y apareció el concepto en su mente. Así, si en algún momento me voy y encuentro a un ser supremo, le voy a preguntar, oye, güey, ¿qué pedo? ¿Qué pasó con este güey? A ver, explícame este proceso que estoy platicando ahorita. Yo creo que va a ser así, algo fortuito. ¿Tú qué opinas? No, debatí, güey. Es que me quedé pensando, güey, es que está... O sea, no sé, Para mí, desarrollar ese razonamiento implica, como tú dices, resolver muchos ejercicios. Pero si te pones solo a resolver muchos ejercicios, eso no va a hacer que aprendas. Resolver muchos ejercicios, pero al mismo tiempo hacerse la pregunta mucho por qué y cambiarle las cosas. Cambiar las cosas. Y ahora si le pongo esto aquí, y si esto cambia, y ahora esto. Y entonces eso empieza ya a cambiar todo y es empezar a cuestionarse muchísimo. Y eso es lo que hace que desarrolles un pensamiento. Que después te va a seguir. Pero por el solo hecho de resolver muchos ejercicios, lo dudo mucho que no, yo creo que sí, güey. Por el simple hecho de resolver muchos, híjole, yo ahí difiero. Es que es algo natural en el ser humano, por ejemplo. Yo creo que hay cosas que sí requieren resolver ejercicios, ¿Cómo? pero hay cosas, hay cosas que no, como sí. todo, y hay cosas que no, güey, O sea, ¿cómo te haces experto en algo? Por repetición. Por repetición. Pero... No, pero yo creo que por el simple hecho de repetir no te vuelves experto. Yo estoy, mira, por ejemplo. Nada, siempre puede ser un perico. Exacto. Si tú haces, o sea, bueno, pero un perico no tiene conciencia, güey. O sea, estamos hablando de seres humanos, ¿no? No, pero... Por ejemplo, si tú haces, tú no sabes cómo se hace tú no sabes cómo se hace una pared, ¿no? No tienen los principios, digamos, del albañilería, ¿no? Pero si tú haces una pared hoy y mañana haces otra y lo sigues haciendo una pared por 3 años, en 3 años vas a saber mejor y vas a entender mejor qué pedo con hacer una pared que el primer día que lo hiciste. Y no necesitas hacer otra cosa, güey. Yo creo que una forma de obtener ese pensamiento, es que es bien complicado, güey, porque justo hasta los profes te dicen, pues es que
es algo que tienes que madurar. O sea, para empezar, el pensamiento matemático y todo esto es Como algo que tienes que cualquier madurar. Eso sí es cierto. Como cualquier conocimiento lleva tiempo. Y más allá de, por ejemplo, sí, repetir ayuda y refortalece. Ayuda, pero y fortalece no porque sea o sea, no es lo mismo solamente hacer un ejercicio y decir, ya me salió uno, ya entendí. No, a veces sí es necesario la repetición para interiorizar y saber qué estás haciendo. Y muchas veces dentro de la repetición salen esas preguntas de por qué estoy haciendo esto, qué pasa si cambio esto. Los mismos problemas te lo van dando de ahora ponle un 4, ahora ponle un 5, ahora ponle n veces tal. Y ya como que tú vas interiorizando qué estás haciendo. Eso lo considero bien importante. Sí, la repetición es importante, pero también el madurar el pensamiento. Porque no es lo mismo, justo, vuelvo al por qué. No es lo mismo que te digan, calcula la distancia entre 2 puntos y no sale la ecuación de la recta. Y tú ya das una respuesta con teorema de Pitágoras. Y tú dices, es que caigo en la ecuación de la recta. Pero ese pensamiento de decir, la distancia entre puntos, perdón, a la misma ecuación. Pero ese ya pensamiento tan rápido de tanto Miguel decir con Pitágoras y para ti decir, llegar a hacer Pitágoras es caer en el juego de la ecuación de la distancia entre 2 puntos. Ese pensamiento, creo que cuando empezamos a estudiar matemáticas, no hubiéramos podido decir tan pronto y tan forma tan acertada. Y al final del día, es una afirmación que tú haces seguro, decir, usar Pitágoras es lo mismo que usar la ecuación de distancia entre 2 puntos, y que Miguel te diga, sí, pero no. Porque no estás usando directamente eso, sino estás deduciendo la fórmula a partir de un teorema que sí conoces, que es el teorema de Pitágoras, que estás usando desde la secundaria, perdón. ¿Qué primaria fuiste, güey? Niños superdotados, güey. ¿Qué pasa, carnal? ¿Cómo andas? ¿Ya te dio clases, Christopher? Sí, y digo, ahorita estamos hablando de cosas muy, muy particulares, pero en general, o sea, sí. Demostrar en general. Es ¿no? un acto o sea, de... Demostrar es justamente la madurez del pensamiento matemático. Porque hay demostraciones tan distintas y diferentes, ¿no? Y de tantas áreas tan distintas, y una demostración igual que la otra son perfectamente válidas, pero las ideas, los insights que hay adentro, no, o sea, incluso, ¿cómo aprendimos a demostrar? ¿Qué tipo de demostración usar? O sea, algo tan sencillo, porque dices, bueno, sé demostrar, pero el pensamiento que vas madurando es, me piden porque que... aquí haces esto y porque aquí haces lo otro. Ajá, que dicen, este punto es único, y tú dices, ¿cómo demuestro que es único? Pues por contradicción, digo exacto. Que no. Pero, hay muchos, güey, sí. Pero, y ya te dicen, güey, ¿y por qué se te ocurre eso? Pues porque así debe ser, güey. Si te dicen que debe ser único, o sea, sí. Vete por el otro lado que no va a ser único. Y dices, chinga. Necesariamente. Sí, pero es un proceso de maduración. Sí, no hay, bueno, yo, como dices, o sea. Es que no hay respuesta mala, ¿no? güey. Te digo, no hay una respuesta correcta ni sencilla, ¿no? O sea, yo pienso que también tiene que ver con la experiencia de cada quien, y otra vez, pues, no solamente la respuesta de cada quien, su personalidad, su historia. Y cada quien habla como le fue en la feria, claro, ¿no? Claro. Pero sí digo, sí podemos acordar ciertas cosas, ¿no? O sea, sí, claro. El pensamiento matemático es, ¿qué? O sea, pues, sí, como en sus generalidades. Capacidad de estructurar, abstraer un problema y yo estoy de acuerdo con eso, sí. Sí, y como dice Miguel, y es muy cierto, necesitas una estructuración lógica de lo que vas a hacer. Necesitas hacerlo. Y que bien que mal es algo que nosotros aplicamos en nuestro día a día. O sea, aunque no nos damos cuenta, simplemente para resolver un problema de cómo lo hago para llegar de aquí al metro, dices, por esta calle va a ser mucho más fácil. No, y digo, sigues ciertos pasos. Exacto. Que tal vez para ti son algo natural, intuitivo, que ni siquiera, eso es lo que te digo, o sea, ¿no? También es concientizar, es hacerte consciente de ciertas ideas o ciertos conceptos. Pero eso es cuestionarte al final de cuentas. Eso, o sea, necesitas cuestionarte. Digo, tal vez el cuestionamiento es una vía para hacerte consciente. Yo no creo que te pueda... O sea, yo no creo que Ramanujan se haya cuestionado la integral para saber qué chingos era la integral. Exacto. O sea, yo creo que el cuestionamiento así es una vía para ser conciencia, sí, definitivamente. Pero no es la única. Y sí, estaría muy interesante. La iluminación divina, güey. Entender ese pensamiento de Ramanujan, ¿no? Porque pues, para leer algo tan... Ay, si te mueres, güey, si vas a ser superior, güey. Ramanujan, estás invitado al podcast. Por a ver, vamos a oír Ramanujan, estás aquí, por favor. ¿2 golpes? No. Pues sí, pues es difícil hablar de esto, sí. Pues
En sí, pues esa era la idea de que platicáramos de qué era el pensamiento matemático para ustedes. Y ojalá creo que les haya... y Pues creo no que sé cuál no- sea, pero en serio, créanme, Y creo confíen que en no mí. llegamos a nada, ¿verdad? Pero mira qué divertida nos dimos. Pero confíen en mí cuando les digo que si quieren desarrollar ese pensamiento, resuelvan muchos problemas y cuestiónense. Sí, esa es una forma, No sé si intenten- haya, no sé si haya otras, que supongo que debe haber, pero esa, háganla y es altamente probable que consigan resultados. Sí, siempre va a ser. Seguro. Y pues no dejen de cuestionarse todo. También eso es importante para desarrollar un pensamiento más allá de matemático crítico, ¿no? Ujú. Y por eso vamos, no, ya caen por los eso- banderines de aquí. Deberíamos hacer, o bueno, tal vez que sea otro... Una parteaguas. digo, sí, o sea, puede haber O sido como un capítulo segmento. de otros tipos de capítulos que van a ser debates. Podría Puede ser. ser. Pues podemos. Porque no hemos hecho, o sea, esta es la primera vez que hacemos este experimento y... Y a ver qué tal. Y. Vamos a tener temas polémicos, ¿no? Sí. ¿Quién era mejor? Hasta que terminen Ay. madreándose todos aquí los tres. ¡Chinga tu madre, güey! ¡A la mierda! Aguas. Pero pues eso fue todo por esta semana. Espero La primera semana del su año, empiece muy bien. estimulante. Y pues déjenos en los comentarios ustedes qué consideran como pensamiento matemático. Para ustedes, Sí. ¿cómo se desarrolla? Si están apenas empezando a estudiar, qué temen, ¿no? O si ya terminaron. sobre qué están. Sí, ya son personas. Ajá. Si son profesionistas o si incluso son maestros de otra, o sea, por ejemplo, nos escuchan profesores de secundaria, de primaria y demás. ¿Ustedes con qué paredes han topado cuando intentan enseñar Porque nosotros pensamiento estamos hablando crítico, desde ¿no? un punto de vista, bueno, Casey habló de un punto de vista de una educación elemental, pero nosotros, bueno, yo no tengo experiencia Sí. allí, ¿no? O sea, para mí mi experiencia es Sí, otras superior, ¿no? O sea, la educación superior. Ajá. superior No, güey, a la tuya, educación güey. superior, güey. No, sí. O sea, nosotros Así, no, yo también hablaba de la superior, pero es que así llegan, güey, sin saber sumar. no, yo se lo dije a un chavo de 30. Eso, Larry grabar un chavo de... No, eso fue aquí en el cubo. No, pero pues espero les haya gustado Y va a haber más debates con temas polémicos. con temas de estos. Nuevo año, nueva Nueva sección. Nueva sección. Nueva sección. Y nos vemos en el próximo capítulo. Capítulo. Pues sus redes. Me encuentran en YouTube como Matt Wammer. Ahí me encuentran en todos lados como Miguel Maz. Ahí me encuentran en todos lados como Edo Un Humano Más. Al podcast lo encuentran en como @ por contradictio y en YouTube como por contradicción podcast. Sí, están hasta esta parte, denle me gusta, comenten qué consideran que es el pensamiento matemático. Y creo que nos dijimos el Patreon de quién era esta semana. Si no, estas cervezas son gracias a Luis Benítez. Le agradecemos de todo corazón por estarnos apoyando mes a mes. Cuídense mucho y pásensela muy bien. Feliz año nuevo que va empezando.